El Manchester United por fin ha despedido a Erik ten Hag después de una temporada con unos resultados totalmente lamentables en la Premier, dejando el equipo en el puesto número 14. Han tardado en darse cuenta, pero por fin se han dado cuenta. Más vale tarde que nunca. Ahora toca fichar un entrenador nuevo y la directiva Red Devil se ha fijado en Rubén Amorim, el actual entrenador del Sporting de Portugal. La temporada pasada ganó la Liga Portuguesa con un juego increíble y obviamente clasificó al equipo portugués a la Champions de esta temporada. Entre algunos de los nombres de aquel equipo está Víctor Gyökeres, que quizás os suene, o alguno otro del equipo que también lo hizo realmente muy pero que muy bien. Un entrenador joven que puede dar aire fresco a un club que lleva años sin un rumbo. Con temporadas lamentables, fichajes desastrosos y algunos entrenadores que también han sido, bueno, bastante mediocres. ¿Podrá Rubén Amorim levantar de nuevo al United y ser el inicio de la vuelta de un gigante dormido? Pues en estas 5 próximas temporadas vamos a intentar reconstruir a este Manchester United y devolverlo a la gloria que algún día tuvo y volver a ganar, ¿por qué no?, una Premier League más de 10 años después y volver, ¿por qué no?, también a intentar reinar en Europa como hizo antaño. Vamos allá. Pues chicos, estamos ya por aquí y bueno, este va a ser un poco el dibujo que vamos a utilizar, ya que Rubén Amorim con el Sporting de Portugal pues juega con un 3-4-3. En este caso suele jugar pues con este formato más o menos, con este 3-4-3, pero con dos mediapuntitas o algún delantero caído un poco por detrás. Así que vamos a intentar, pues eso, plasmar lo que viene siendo esa forma de jugar de Rubén Amorim en el United, que es un poco complicado porque bueno, en esta primera temporada hay algunas posiciones que quizá no tenemos tan bien cubiertas, así que durante estas próximas temporadas vamos a tener que adaptar un poco el equipo con fichajes y ventas para jugar con este estilo y con esta plantilla, ¿no? Así que de momento, bueno, creo que este sería nuestro 11 titular tipo. Quizás puede que haya algún cambio, seguramente en invierno pues haya algún cambio estructural, porque va a tocar vender o comprar algo, seguramente hagamos algún cambio. Y bueno, la verdad que tenemos una plantilla bastante amplia, pero ya sabéis que el United, pues bueno, tiene varios lesionados, entre ellos Yoro, Malacia, Gore, y bueno, falta un poco de calidad en algunas posiciones del campo, ¿vale? La plantilla obviamente no es mala, pero sí que es verdad que viendo los resultados que ha tenido el United esta temporada, pues hombre, la verdad que hay alguna posición que sí, y algún jugador que dices, bueno, quizás sobra un poco. Y como siempre, señores, fichajes realistas para este nuevo United de Rubén Amorim, que como ya sabéis es el antiguo entrenador del Sporting de Portugal, además él también es portugués, y pues bueno, en la portería ha puesto claramente a Diogo Costa. Yo creo que sería la mejor opción y más realista, ya que lo conoce de la liga portuguesa y además al ser portugués, pues traerse al United creo que pega mucho y creo que Diogo Costa no tiene que tardar mucho en salir ya de la liga portuguesa porque se le queda un poco pequeña, sinceramente. Luego, la defensa, pues hombre, os he puesto a Zeno de Bast, os he puesto a Diomandé, a Ignacio y a Eduardo Quaresma, que los cuatro son del Sporting de Portugal. Obviamente no fichéis a los cuatro, pero como mucho uno o dos os podéis llevar porque han sido pues su gran defensa en este Sporting, y la verdad que cualquiera de los cuatro, yo diría que el que más oportunidades tiene quizás es Gonzalo Ignacio, que quizás es el más caro, entonces quizá de estos cuatro yo me quedaría con Gonzalo Ignacio para el United y creo que entraría perfecto con el Lloro y con De Ligt. Luego también tenéis otras opciones como Antonio Silva, que lo conoce también de la liga, y también tenéis opciones realistas como Jarred Braithwaite, que lo intentó fichar de hecho este verano del Everton, pero el Everton pedía mucho dinero y finalmente se quedó en el equipo de Liverpool. Y luego también tenéis otras opciones como Marwehi, que también estuvo sonando mucho para el Newcastle, pero tampoco vería mal que siendo de la liga y siendo inglés pues viniese al United, o también la opción de Murillo, que lo ha hecho muy bien en el Forest. Luego, si queréis un carrilero por la izquierda, un jugador que pueda subir y tanto como bajar, tenemos a Álvaro Carreras, que es un jugador que puede jugar de MI, que para esta formación de 3-4-3 os puede venir muy bien con Rubén Amorim, y que además pues es eso, es muy bueno atacando, también muy bueno defendiendo y es un carrilero total y lo conoce perfectamente de la liga portuguesa. En el medio del campo tenemos a Adam Wharton, otro jugador de Crystal Palace que sonó más para el City y también para el Bayern, pero que pues ahora mismo por el estilo de juego que puede tener ahí en el medio del campo junto con Kobbie Mainoo, pues el inglés creo que puede ser una muy buena opción también intentar ficharlo del Crystal Palace. Tenemos por la derecha a Giovanni Cuenda, también del Sporting de Portugal, una de las grandes promesas del fútbol portugués, y también tenemos a Catamo, que es posiblemente el titular por esa banda derecha en el equipo de Rubén Amorim. Luego tenemos a Coxu en el medio de campo, que podría ser quizás para traerlo de media punta y juntarlo con Bernardo Silva detrás del delantero, sería bastante top. También tenéis a Mateus Fernández del propio Southampton, que también es portugués y bastante joven con 19 añitos, y la verdad que es un box to box impresionante, aunque también puede actuar de media punta. Tenemos al, bueno, un jugador muy interesante del Oporto, que puede ser parecido quizás el nuevo Bernardo Silva, Rodrigo Mora, y tenemos al nuevo Bruno Fernández, que podría ser Gustavo Sá del Famalicão con 72 de media, 19 años, y la verdad que me parece muy top, la verdad, es un jugador muy top, muy parecido a Bruno Fernández y que os puede venir muy bien para la media punta. Luego por la derecha también
También tenéis a Tyler Daiblin, el jugador del Southampton, que es ex del Chelsea, pero como el Chelsea lo desechó y no lo quiso, pues podría recalar en el United. Y arriba, obviamente, de delanteros, pues tenemos a Víctor Gyökeres, el gran crack del Sporting de Rubén Amorín, que pues hombre, ahora mismo que Rubén Amorín se ha ido al United, yo creo que gana enteros Víctor Gyökeres yendo al United en próximas temporadas. Al igual que también Samu Morodion, pudiendo llegar en un futuro, ya que lo conoce de la Liga Portuguesa y creo que le puede gustar y a futuro puede ser bastante top. Y también tenemos a John Duran, intentar fichado de Aston Villa sería un gran fichaje, además de Pedro Gonçalves, que puede jugar de banda, pero también de media punta y podría ser muy top para este United, o Sluderup, el del Benfica. Así que aquí tenéis fichajes realistas para vuestro United. Bueno chicos, ya sabéis que normalmente no solemos pararnos a mitad de temporada, pero en este caso, como hemos hecho algunos cambios en la plantilla, pues sí que vamos a mostrar cómo vamos a mitad de temporada. Estamos a día 1 de febrero y como veis estamos quintos con este nuevo United de Rubén Amorín, así que podríamos decir que la mejoría es notable, ya que en la vida real el United estaba en el puesto número 14 con Ten Hag y estamos en puestos europeos. Dicho esto, ya sabéis que estamos en Europa League y bueno, pues la verdad que hemos quedado séptimos. Hemos conseguido quedar entre los 8 primeros, no de los primeros de la competición, pero al menos estamos clasificados para la siguiente ronda de octavos directamente. Y en cuanto a los fichajes, señores y señores, la verdad es que no ha ido nada mal. Hemos hecho algunos cambios, no muchos, pero sí que es verdad que han habido ciertos cambios, como por ejemplo la venta de Anthony al Fulham, nos lo hemos quitado de encima, la compra de Giovanni Cuenda. Intentaremos cada temporada traer mínimo un jugador del Sporting de Portugal, el ex equipo de Amorín. En este caso hemos traído a Cuenda para tener dos bandas derechos, ya que solo teníamos a Matt Diallo, y así tenemos al jovencito ya pues fichado con potencial para destacar. Este jugador tiene 88 de potencial, es una barbaridad y para la banda derecha nos viene perfecto. Hemos vendido a Christensen, hemos fichado a Gustavo Sa, el mediapunta que está llamado a ser el nuevo Bruno Fernández, que creo que nos puede venir muy bien, otro jovencito más para el equipo, que también es de la Liga Portuguesa. Y luego hemos vendido a Harry Maguire gratis, que se dio a Fenerbahce, a Matt, bueno, cedido, Cole cedido, Welly y cedido, ¿vale? O sea que tampoco ha habido mucho cambio más, pero simplemente ha venido Giovanni Cuenda y Gustavo Sa, se han marchado Anthony, Eriksen y Harry Maguire. Pues señores y señores, es así, final de esta primera temporada y Rubén Amorín ha conseguido levantar a este United ya en la primera temporada. En apenas media temporada prácticamente, un poco más de media temporada, ha conseguido levantar a un United que estaba en el puesto número 14 y hemos empatado con 76 puntos con el Arsenal. En las últimas 2-3 jornadas estábamos que nos podíamos quedar fuera o dentro, luchando con Tottenham y Arsenal, y al final terceros, chicos. Totalmente histórico lo que ha hecho Amorín en esta primera media temporada y espectacular, chicos. Empezamos la temporada palmando 4-0 contra el City, ahí aún estaba Ten Hag, así que bueno, se nota, ¿no? Y luego en la FA Cup, pues bueno, ha acabado ganando el Wolves. La verdad que nosotros, pues no sé en qué ronda nos quedamos, creo que no llegamos muy lejos, nos eliminaron a las primeras de cambio, todo parece indicar que sí, contra el West Brom de hecho. Y luego, pues bueno, en la Carabao Cup ganó el City y nosotros, que también tiene pinta de que caímos bastante temprano, nos ganó el Aston Villa en penaltis en la ronda de 16avos. Y luego en la Europa League, pues bueno, ha acabado ganando el Tottenham. Nosotros, que ya sabéis que en la Liga lo hicimos bien, quedando séptimos, pero en octavos, señores y señores, pues nos eliminó la Real y al final, pues bueno, pues acabó ganando el Tottenham. La Champions se la acabó llevando el Leipzig frente al City, bueno, lo nunca visto, y la Conference la ha ganado el Panathinaikos en penaltis. Bueno, yo creo que no hay temporada más random que esta. Y en cuanto a números, pues bueno, Bruno Fernández no se podía saber, mejor jugador del United esta temporada. La verdad que 26 goles, 2 asistencias para un mediapunta es totalmente espectacular. Ojito con Rashford, que vuelve a su prime con Amorín. También Ohlum, buena temporada. Garnacho 9 goles, ha jugado bastante también. Y bueno, Jadon, cuidado, porque vuelve la temporada que viene, veremos qué pasa con él. Amat, 51 partidos jugados, 6 y 6, no está mal. De Ligt también por aquí, bueno, algunas subidas de media, como Kobe Mainu, está ya en 82, la verdad que bastante bien. Circe en 81. Y bueno, pues de las secciones ahí tenemos, no sé si ha subido alguno de media o no. Dalot, que seguramente se marche la próxima temporada porque al ser lateral no tiene prácticamente minutos, y de hecho Mazraoui ha pasado lo mismo, lo hemos cambiado a MC, pero aún así ni siquiera tampoco ha jugado. Gonzalo Sa, Gustavo Sa, el chavalín, bueno, ha jugado 10 partidos y Cuenda ha jugado 8. De momento aún juegan poco porque tienen poquita media, pero supongo que la próxima temporada ya tendrán quizá más minutos. Lástima también con Lenny Yoro, que ha jugado poco porque aún estaba Lindelof, pero bueno, Lindelof ya se marcha al Chelsea, y Onana, que bueno, pues con 41 partidos ahí está, ¿no? Así que vamos a por la segunda temporada, en la cual puede que sí que haya más cambios en la plantilla. Pues señores, segunda temporada, la cual ha ido bastante top en el mercado de fichajes. Nos hemos deshecho de muchos jugadores cedidos, como veis. Y luego, pues bueno, ventas de Bennett, Vitek, Malacia al Bournemouth, Casemiro vendido al Tottenham. Ojito, uno de los primeros grandes fichajes, Koksu desde el Benfica por 26 millones, más Mazraoui, por eso 26 millones, ¿vale? Porque les hemos dado un jugador que vale también 20 y pico.
Y luego pues el fichaje de Braithwaite, que fue un jugador que sonó mucho este verano, que al final no pudo llegar al United y finalmente lo hemos hecho realidad pagando 37 millones. Además hemos vendido a Jadon Sancho, que ya sabéis que en la vida real no se va a quedar en el United porque el Chelsea tiene opción de compra obligatoria. En este caso, pues bueno, como no ha sido Chelsea, lo hemos vendido al Newcastle. Y Dalot, que también se ha marchado al Barcelona, ¿vale? Así que hemos hecho dos ventas muy grandes que nos han permitido hacer pues estos fichajes de Coxu, Braithwaite, que no han estado nada mal. Como veis, tampoco hemos fichado mucho, simplemente Coxu para reforzar el medio del campo y Braithwaite, se ha marchado Marragui, así que nos queda una plantilla que está muy bien. Sí que es verdad que es una plantilla que quizás es un poco corta, realmente, pero es que tenemos cubiertas todas las posiciones. Como veis, solo tenemos un jugador, que, bueno, de hecho, estos son los suplentes que hay, no hay más, no hay reservas, es literalmente suplentes y ya está. Es raro, pero pensaréis que hay poca gente, pero realmente todas las posiciones están cubiertas, porque tenemos dos MDs, que son Amat y Cuenda, dos MIs, que son Rashford y Garnacho, luego tenemos en el medio campo a Coxu, Mainú y también Mount y Ugarte. En la media punta tenemos a Bruno Fernández, tenemos a Sa y también tenemos a Amat, que puede jugar de media punta, y arriba tenemos a Oglund y a Circe, o sea que todas las posiciones están cubiertas con dos jugadores. Y en la central tenemos a Lloro, De Ligt, Lisandro y además Luke Shaw, Braithwaite y al Joffre. Entonces es raro porque parece que falta gente en el equipo, pero realmente todas las posiciones están cubiertas con dos jugadores. Lo único malo es que si se lesiona a alguien, pero bueno, en ese caso sí que quizá suframos un poco. Pero realmente en todas las posiciones tenemos 22 jugadores para todas las posiciones. O sea que realmente parece que sí, pero realmente no falta nadie en ninguna posición por cubrir. Así que chicos, vamos a simular esta temporada y a ver qué tal va pues este segundo camino con Rubén Amorim. Pues como os he dicho antes, no solemos parar a mitad de temporada, pero es que justo ha venido Víctor Gyökeres porque el Aston Villa nos ha pagado la cláusula de Circe y la verdad no estaba jugando mucho y claro, nos ha pagado la cláusula que eran 74 pedazos de millones. Al final Circe era un fichaje de Ten Hag, no estaba contando para Rubén Amorim, el Aston Villa ha pagado su cláusula y Gyökeres justamente el año que viene termina contrato con el Sporting de Portugal y Amorim se trae de vuelta a su crack para el United. Vamos a ver si Gyökeres es capaz de levantar a este United en la Premier y vamos a ver hasta dónde llegamos a la Champions, porque este fichaje ya es fichaje top, señores, fichaje bastante top de Rubén Amorim para el United. Pues señores, final de la segunda temporada con Rubén Amorim al mando y bueno, la verdad que esta temporada pues ha costado un poco más, ¿no? Se nota que la Champions nos ha hecho pasar una mala jugada, hemos perdido solo 4 partidos en la Premier, que como veis son muchos menos que Tottenham o que el Aston Villa, incluso menos que el que ha ganado, que es el City, pero es que hemos empatado 15 partidos. Me parece ridículo que hayamos empatado tantos partidos, la verdad que no lo entiendo, pero si de esos empates hubiéramos tenido 2-3 victorias más solamente, es que hubiéramos, bueno, quedado terceros seguramente o incluso más arriba. Pero bueno, hemos quedado quintos, señores. Europa League y temporada rara por empatar 15 partidos. Somos el Empates FC. En la FA Cup ha ganado el City. En la Carabao Cup también el City, así que el City que ha ganado triplete nacional. Y bueno, la Supercopa de Europa se la ha llevado el Leipzig, la Champions se la ha llevado el Real Madrid ganando al PSG. Y nosotros, que en nuestra primera temporada en Champions, pues la verdad que fue histórico porque quedamos primeros en la liguilla. Esto es una barbaridad. Y en octavos nos elimina el Benfica. O sea, yo no entiendo nada. O sea, ganamos a equipos como el Madrid, ganamos al Atlético de Madrid. No sé quién ganamos más, a Chelsea creo. Y de repente llega octavos y nos gana 3-1 el Benfica. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno. En la Europa League, pues ha ganado la Roma y en la Conference se la ha llevado el Aston Villa. Y en cuanto a jugadores, pues bueno, Bruno Fernández otra temporada más siendo el crack del equipo con 32 goles, 10 asistencias, 42 goles que le ha dado al equipo, una barbaridad. Garnacho también, muy buena temporada. Gyökeres, que llegó a mitad de temporada, pues bueno, no está mal para haber llegado a mitad de temporada 10 golitos. De hecho ha marcado más que Oglund, que llevaba desde el principio de la temporada, o sea que habla bastante mal del danés. Luego por aquí Amat, que ya está en 84, ojito con la subida de media de este chaval, porque 23 añitos y Amat Diallo, cuidado. Luego Coxu también muy bien, Mount, bueno, veremos qué pasa con él, Rashford, Lenny Lloro ya en 81, el Gustavo Sa veremos si sigue subiendo o no. Y luego por aquí, pues bueno, Kobbie Mainoo ya en 84, Cuenda ya en 77, Braithwaite que ha jugado bastante también, Luke Shaw que ya se queda como el suplente, Onana, bueno, De Ligt ya en 89 y bueno, pues la verdad que una plantilla que yo creo que está bastante bien, pero que para la próxima temporada me temo que Oglund se quiere marchar, está bastante infeliz y si no recuerdo mal, creo que también se quiere marchar el bueno de Ugarte, así que seguramente tengo que buscar algún mediocentro nuevo y veremos si Oglund al final se queda o no. Pues señores, tercera temporada y ojo porque se ha venido revolución bastante gorda en el equipo. Señores, basta de quedar fuera de Champions.
y basta de no luchar por la Premier. Cedidos, Whitley y Gore, se ha marchado a más, ha venido Diogo Costa. Les hemos dado básicamente a Onana, que bueno, pues se ha marchado, y Diogo Costa, como terminaba contrato, pues hemos aprovechado para hacer el cambio. Y el portugués, que se viene al United, por fin sale de la Liga Portuguesa y viene a la Premier. Luke Shaw se ha marchado por 35 millones al Bournemouth, y ha venido Margueji del Crystal Palace por 50 millones. También hemos fichado del Porto a Samu Morodion por 54 millones, ojito con el joven delantero español, que viene a aprender de Gyökeres y viene a la Premier League. Y hemos fichado a Schlotterbeck porque nos han pagado la cláusula por Lisandro. Es decir, yo había fichado a Schlotterbeck del Dortmund y el Dortmund ha dicho, ah sí, pues te pago la cláusula de Lisandro. Y por eso hemos tenido que fichar luego a Margueji, ¿vale? Y Højlund ha perdido marcharse, no tenía muchos minutos con Gyökeres, así que se ha marchado al Leipzig por 82 millones y nosotros hemos ido a fichar a Xavi Simons, que terminaba contrato con el United, y lo vamos a meter ahí con Bruno Fernández en una plantilla que sinceramente ya es muy, pero que muy top. Y bueno, sinceramente, fijaos en esto, o sea, es una auténtica barbaridad, con Gyökeres, Xavi Simons, Bruno Fernández, Garnacho, Coxu, Mainú, Amat, y luego Wehi, De Ligt, Schlotterbeck, Diogo Costa, por aquí también Samu Morodion, Rashford, Cuenda, Sa, o sea, bueno, creo que es una plantilla muy top para luchar por todo, así que vamos a ver qué tal se nos da. Señores, ojito, porque estamos en nuestra primera final de este modo Carrera Express, reconstruyendo al United con Amorim. Final frente al Newcastle de la FA Cup, chicos. Vamos a ver si podemos llevarnos el título, porque la verdad que nos ha costado llegar hasta aquí. No hemos tenido, bueno, unos rivales tampoco muy complicados, luego lo veréis. Y perfecto, empezamos minuto 7 perdiendo. La verdad es que ¿hay alguna mejor manera de empezar una final? Pues sí, perdiendo en minuto 7, chicos. Pero bueno, así será más épico remontar después. Tranquilos, que luego entraremos a jugar, pero no empieza muy bien la cosa, ¿eh? Tiro libre para Bruno, confío totalmente en Bruno, la va a meter por toda la escuadra. Al palo, tío, y gol, perfecto, gol de Víctor Gyökeres, señores. Víctor Gyökeres, ahí está, empatamos la final, vamos. ¡Ojo! Golito de Garnacho, sí señor, antes del descanso. Ojito que nos adelantamos. Vamos. No, otra vez fuera de juego, tío, estoy llorando. Vale, vamos a entrar, chicos, otra vez fuera de juego, macho. 1-2, tío, vamos a entrar. Vale, hay que aguantar, señores. Pues ahí está, por fin, madre mía. En la tercera temporada llegó el primer título. Se ha hecho esperar, pero por fin ha llegado. Ganamos al Newcastle 1-2 y levantamos la FA Cup. Madre mía, lo que ha costado, ¿eh? Madre mía, y mira que tenemos un equipazo, ¿eh? Un equipazo espectacular. Supongo que será por la formación. Este 3-4-3 la verdad que es complicado. Pero, lo que ha costado, macho. Lo que ha costado. Pero aquí lo tenemos, primer título de Amorim. Al menos sí que es verdad que estamos teniendo muchos mejores resultados de los que ha tenido el United en estas últimas temporadas, que no ha quedado ni entre los 4 primeros prácticamente en ninguna temporada. Y estamos poniendo siempre al United ahí arriba, que eso también es importante. Devolverlo esa zona alta siempre, temporada tras temporada. Pero ya tenía que caer algún título y por fin ha sido en esta tercera temporada. Veremos en el resto qué ha sucedido. Ahora lo vamos a ver porque queda poco para terminar la temporada. Pero chicos, ahí está Bruno Fernández, que va a levantar como capitán de este equipo la FA Cup, chicos. Pues señores, después de ganar la FA Cup, que por cierto, vamos a apuntarla ya por aquí, que nos ha costado un montón y ahora como para no apuntarla, ¿no? Ahí está. Pues segundos en Liga, lo que os decía, lo importante de volver a ser un equipo que luche por el título. Nos hemos quedado 6 puntos del United, o sea, del City, perdón, pero segundos en Liga, señores. El año que viene volveremos a la Champions en la 4ª temporada y Rubén Amorim está posicionando al United de nuevo, pues ahí arriba, ¿no? Que también es importante. Hemos ganado la FA Cup, eliminando al Newcastle, eliminando al Bolton, nuestro querido Bolton, ahí derby de Manchester. Tenemos en la ronda número 6... bueno, pues eliminando al Aston Villa, luego por aquí también al Leeds United. Bueno, como veis del Big Six no nos ha tocado a nadie, exceptuando el Arsenal, que lo eliminamos a la ronda 4. Y por aquí el Ipswich, ¿vale? Así que tampoco ha sido una copa muy complicada. Luego en la Carabao, pues perdimos la final. Podríamos haber ganado las 2 finales de las 2 copas, pero nos ganó el Liverpool después de eliminar al Tottenham y de eliminar al City. O sea que fue pecho friada espectacular. Y luego, pues de vuelta a la Europa League, ha ganado el Chelsea. Nosotros la verdad que en la fase de ligas quedamos quintos, pasamos entre los 8 primeros. Y luego en octavos eliminamos al Dinamo de Kiev, pero el Chelsea, que fue el campeón, nos eliminó en cuartos. La Champions este año se la ha llevado el City, así que gana Liga y también gana la Champions, además contra el Liverpool. Y en la Conference se ha llevado el Arsenal, así que la Premier dominando Europa.
Pues señores, cuarta temporada y no hemos querido cambiar las plantillas. Básicamente han salido un par de jugadores, pero como veis no ha llegado nadie porque básicamente no hay ningún jugador que haya pedido marchar y como la plantilla está funcionando bien, hemos quedado segundos y pues ya hemos ganado un título, creemos en la continuidad de la plantilla, así que tenemos exactamente lo mismo que el año pasado. Y además tengo una buena noticia que daros, y es que hemos empezado la temporada ganando la Community Shield frente al City, así que ya es nuestra segunda copa y bueno, pues la verdad que la temporada de momento ha empezado bastante bien, así que vamos a ver cómo nos va en esta cuarta temporada de vuelta a la Champions. Pues señores, ojito con la temporada del United porque no es ninguna tontería. Estamos en enero y solo una derrota, 42 puntos. Esto es histórico, señores y señores. Cuidado porque puede ser The Year, puede ser el año. Primera ronda del FA Cup, jugaremos contra el Coventry. Carabao, de momento estamos en semifinales frente al Bournemouth. Si no hay ninguna pecho friada, podría ser final frente al City. Y en nuestra vuelta a la Champions, pues bueno, de momento faltan 2 jornadas y estamos en el puesto 14. Habría que ganar, la verdad, pero quizás nos quedamos fuera, ¿eh? Veremos. Pues señores, por fin llegó el día. Cuarta temporada. Y el United, después de mucho sufrir, gana la Premier League. 75 puntos. 7 puntos por encima de... Bueno, 7 no, perdón. 8 puntos por encima del City. Y bueno, la verdad que temporadón, chicos. Subamos una Premier, la verdad que ha costado, está costando. Y mira que tenemos un auténtico equipazo. Ahora veréis un poco cómo está el equipo ya. Pero esta temporada prácticamente la plantilla ha sido la misma. Y bueno, ya sabéis que empezamos la temporada ganando la Community Shield, así que hemos ganado 2 trofeos. Y en la FA Cup, pues bueno, se la ha llevado el Forest. Y tú dirás, ¿cómo que el Forest, Mave? Sí, ya, pues el Forest fue el equipo que, si no recuerdo mal, nos eliminó a nosotros. Ah, no, fue el Newcastle, vale. Pues el Newcastle nos fumó y en la Carabao ganamos, chicos. Ganamos otra copa más, señores y señores. Tercera copa que ganamos, así que podríamos decir que triplete nacional, porque hemos ganado Community Shield, Liga y una copa. Nos llevamos la copa en penaltis frente al City, después de eliminar al Bournemouth, así que temporadón espectacular. Y bueno, la Champions pues se la llevó el Madrid. Nosotros en Liga, que no conseguimos quedar entre los 8 primeros. Y en la eliminatoria pues eliminamos al Frankfurt y en octavos caímos frente al Madrid, que luego acabó ganando, chicos. Así que de momento se nos resiste Europa. Ganó el Tottenham por aquí y en la conferencia el Atalanta, repito, se nos resiste Europa. Pero de momento ya hemos ganado todas las copas de Inglaterra y hemos ganado ya la Premier. Así que podríamos decir que este United, al menos en Inglaterra, en cuanto a títulos nacionales, ha vuelto. Pero ahora toca plasmarlo también en Europa. De nuevo, Bruno Fernández como el máximo goleador, Xavi Simons con 19 goles, Joker con 18, y bueno, ya veis las medias, ¿no? 90, 91, 91, 90, 90, o sea... Es una barbaridad este equipo. Schlotterbeck 90 también. Es increíble. 92 Diego Costa en la portería. O sea, De Ligt en 91. El equipo es una auténtica barbaridad. Pero chicos, nos falta eso. Nos falta la Champions. Así que vamos a por esa última y quinta temporada para ver si por fin puede ganar la Champions o no. Pues señores, quinta y última temporada de este modo Carreras Express con el United. Y bueno, ya tenemos que intentar ir a por la Champions. Así que se ha venido Hugo Larsson con 85 de media por 33 millones más un intercambio por otro jugador. Zeno de Bast del Sporting de Portugal, que también lo tuvo y lo entrenó el bueno de Amorín, pues por 39 millones tenemos nuevo central para el equipo. Y Manu Ugarte, que se ha marchado porque ha pedido irse al Chelsea, ¿vale? Así que, bueno, han venido Hugo y Zeno y se han marchado Ugarte y también Bayindir al West Brom. La verdad que la plantilla no cambia mucho, simplemente estos 2 retoques para tener una plantilla un poco más con fondo de armario. Pero, hombre, la verdad que es una plantilla que sinceramente creo que ya da miedo y que, bueno, ya veis que prácticamente todos los jugadores por encima de 82 de media debería al menos estar en la lucha por esa Champions, así que vamos allá. Señores, estamos en la final de la FA Cup. Ojito, segunda final de la FA Cup que vamos a jugar esta vez frente al Burnley. Así que, con todos mis respetos al Burnley, creo que deberíamos ser lo suficientemente buenos como para ganar esta final. Y chicos, esta temporada pinta a histórica, ¿eh? Esta va a ser la final de la FA Cup, pero luego veremos qué ha pasado en la Premier. Que ojito, veremos si hemos repetido Liga o no. Luego veremos qué ha pasado en la Champions. Pero puede ser una última temporada de modo Carreras Express por todo lo alto, ¿eh? Así que vamos con esta final primero. Ojo. ¿Jokeres? No te creo, al palo y a la línea, ¿Jokeres? Oye, gol no, vale, menos mal. Gol de Xavi Simons, tío, gracias. Menos mal. Vale, señores, vale, nos adelantamos a la final, sí señor. Vámonos. Golito de Jokeres, chicos, ahora sí. 0-2. Y nos vamos a llevar esta FA Cup, señores. Nos vamos a llevar nuestra segunda FA Cup. Bueno, ¿segunda? Sí, creo que segunda, ¿no? Segunda FA Cup. Queda poquito, 10 minutos para que termine la final en Wembley. Ojito ahí en la contra. Pues ahí está, chicos. Minuto 90 se termina y sumamos una copa más al casillero. Ahí está, sería nuestra cuarta copita ya. Señores, no les quiero poner nerviosos,
pero estamos ante la última jornada de la Premier League y última jornada de este modo Guerra Express con el United. Venimos de ganar la FA Cup, ganamos la Premier League la temporada anterior y estamos a un punto de diferencia del City. Y en la última jornada jugamos contra el Liverpool. O sea, literalmente, nuestro archienemigo, el Liverpool, jugando en Old Trafford contra nosotros, podría quitarnos la Premier League si nos empata o nos gana y el City gana su partido. Que el City, por cierto, pues juega contra el Brighton, que se juega a su vez, pues absolutamente nada porque ya está en tierra de nadie. Puede ser una catástrofe, puede ser una pechofriada típica del United. Nos podemos marcar un Arsenal, ¿eh? Por favor, señores, por favor. Sí, señora, ahí está, 3-0. 3-0 y segunda liga consecutiva para el United de Rubén Amorín. ¡Vámonos! Sí, hombre. Y señores, sorpresa. Sí, señores, final contra el Barça. ¿Por qué siempre que el United llega a una final de Champions es contra el Barça? Quitando la del Chelsea, pero de verdad, otra final de Champions contra el Barça. Primera vez que llegamos en la última temporada. Por fin llegamos a la final del Champions y es otra vez contra el Fútbol Club Barcelona de Hansi Flick. O sea, de verdad, qué barbaridad, señores. Pues nada, vamos allá, vamos a jugar a final y que sea lo que Dios quiera, pero la verdad, no os voy a engañar, tengo miedo. ¿Yo qué eres? ¡Ay, me ha tapado! No te creo. Xavi. No, tío, se me va alta, me cago en... Sí, ¿yo qué eres? Me cago en... Uy, qué parada de Ter Stegen. Vale, señores, minuto 90, ¿eh? Uf, hombre, sería cine, la verdad, meter ahora en este córner. Sería totalmente cine. Sería un cine espectacular. Pero no creo, ¿no? Muy lejos. ¿Yo qué eres? No, la para Ter Stegen. Pues nada, chicos, nos vamos a la prórroga. Pues nada, señores, vamos con la prórroga. No hemos podido contra el Barça con uno menos en los 90 minutos, así que vamos allá. Pues nada, chicos, segunda parte de la prórroga y esto tiene pinta de penaltis porque el Barça no hace más que menearme y bailarme como quiere y soy incapaz de, con uno más, incluso presionando arriba, es que ni llega a la portería, o sea... Vale, puede ser de las últimas, chicos. Rashford. Nada, la pierdo, me la quita Alex Valle. No. La pongo. ¿Quién entraba? ¿Por qué no estaba por ahí yo que eres, tío? Me cago en la madre que me trajo, tío, de verdad. Pues nada, pues ni con uno menos, chicos. Está chetadísimo el Barça, así que nos vamos a penaltis. Y que sea lo que Jesucito quiera, porque de verdad yo no me lo explico, sinceramente. Así que nada, pues a penaltis. A jugarnos una Champions a penaltis. Esto es histórico. Carboni. Nada, acierto al lado y no la paro, perfecto. Bruno Fernández, especialista. Toma ya, por toda la cuadra. Sí, señor. Ferguson, ojo Evan. Hijo de su madre, tío. Rashford. No es malo Rashford, tampoco. Ahí está, zapatazo de Rashford. 2-2. Va Dani Olmo. Este va a ser difícil, ¿eh? Uy, va, tío, muy centrada también. Joder. Xavi Simons a su ex equipo. A su ex cantera. Bien, Xavi. Alex Valle. Nah, este la falla. Hijo de su madre. Koksu. La verdad que tengo bastante buenos lanzadores, ¿eh? Nah, pues ya estaría, chicos, hasta aquí. Si marca que... Adiós, muy buenas. ¡Vamos! ¡Qué salvada! Madre mía, hay que meterlo. Madre mía, hay que meterlo, ¿eh? Madre mía, Jokeres. ¡Ostras! Jokeres, por favor, ¿eh? Vale, historia. Muerte súbita. Me la paro. No, tío. Encima la ha tirado fatal. Va Larsson. Hostia, qué salvada hemos pegado ahí, histórica, ¿eh? Vale. Araujo, la fallas. Joder, tío. Todo el rato me la cambia de lado. Va Cuenda, Giovanni. Wow, el chaval jovencito, putada, Uf, bien. Dest. Nah, tú la fallas 100%. La fallas 100%. Hijo de su madre, tío. Me la mete de picadita por el medio, tío. Buah, Ceno de Bast. Central. Revienta la Ceno. Vale, Ceno, vale, bien. Madre mía, con AT. Todo el rato la cambian. ¿Por qué todo el rato la cambian? Soy bobo, tío. Slotterbeck. Hostia, Slotterbeck, qué mal pinta. ¡Buah! Madre mía.
8 penaltis, tío. Ter Stegen ya, madre. Venga ya, tío. Historia. Pues nada, Brandt White. ¿Por qué no tira mi portero? La tira antes Ter Stegen que algún jugador. Madre mía. Carboni, otra vez. ¿Por qué? Porque tienen uno menos. ¡No! ¡Lo había acertado! Claro, tienen 10, tío. Ahora va Diogo Costa. Nah, Diogo Costa se la juega. Como falla Diogo Costa, estamos fuera, tío. No te puedo creer. O sea... Hostia, es que el círculo es enano, pero le he dado bien, ¡Qué grande! ¡Qué grande Diogo! Vámonos. Hostia, qué penaltazo, Claro, pero ellos tienen mejores lanzadores. No, la ha vuelto a hacer, tío. Oye, de verdad. Bruno Fernández otra vez, tío. Hostia, es histórico esto, Después de 21 penaltis, el especialista Bruno es el que falla. Es de coña, tío. Es de coña, tío. Es de coña, tío. Es de coña, tío. He vuelto a repetir la vaina. Pues nada, chicos. Pues nada, no falla nadie del Barça, chicos. Todos los lanzadores del Barça son perfectos. Pues nada, lo hemos luchado hasta el final, pero el Barça, como siempre, la historia se repite y las campanas también. Porque son las 12, chicos. Sí, son las 12. Se repite la historia y el Barça vuelve a ganarle una final de Champions al United, como siempre. Y bueno, señores, aunque se haya perdido la final de la Champions, al final, pues oye, se ha ganado una Premier de nuevo, se ha vuelto a ganar alguna copa, y sí que es verdad que en Europa seguimos un poco gafados con este United. También sigue siendo nuestro padre el Barcelona, pero oye, yo creo que Rubén Amorín creo que ha cumplido con creces en estas 5 temporadas y ha cambiado bastante el rumbo de este Manchester United. Así que nada, chicos, en esta última temporada, pues ahí está, Gyökeres, que se la ha sacado con 48 goles, 26 de Xavi Simons, que ha sido fichajazo, Bruno Fernández, histórico también, todas las temporadas siendo muy, muy, muy top, Amat ha llegado a 91, Garnacho 91, Coxu 88, Zeno de Bas 84, Welke 86... De Ligt 92, la verdad que, bueno, la plantilla ha sido brutal. Creo que los fichajes que hemos hecho muy buenos, nutriéndonos mucho de jugadores portugueses y también de la Liga Portuguesa. Creo que ha quedado una plantilla muy, muy, muy top con este United. Y sinceramente, pues bueno, espero que todos los fans del United lo hayáis disfrutado. Y bueno, veremos cuando se hace oficial Rubén Amorín al United. Seguramente quizás cuando veáis este vídeo ya se ha hecho oficial, o quizás aún no, no lo sé. Pero espero que os haya gustado muchísimo y nos veremos en próximos episodios del Mundo Carreras Press. Si quieres más, pues ya sabes, suscríbete. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao.